tardes a todos, buenas tardes en nombre de la Fundación Conversación y el grupo que perdóname porque tengo faringitis, no sé qué tengo, o post-champions, el caso es que tengo la punta hecha. Bueno, damos la bienvenida en esta última sesión del curso de este año, porque después del curso hay una jornada de clausura, que es un congreso, el año pasado fue aquí, se llama La Ilusión Liberal, y lo hacemos con el grupo que vi, pues el año pasado fue en Madrid y este año toca en Barcelona. Entonces va a ser la última sesión en Madrid, si os animáis a venir a Barcelona, sois bienvenidos, y si no, quedará grabado y lo podéis escuchar. Y damos la bienvenida a Belén, que es amiga de la Fundación, contamos mucho con ella, siempre desde el principio para todo tipo de actividades y de consejo. Y además, casualmente se ha puesto muy de moda el tema de hoy, con lo cual es doblemente feliz la oportunidad. Bueno, Belén es profesora en CEU de Derecho Comunitario, es la subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos del CEU y es miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano, además de estar muy comprometida con muchísimas cosas, de ser, bueno, también es la directora, me va a matar porque hay tantas cosas. Sí, porque más no puedes hablar. También es la directora de la colección del libro que hoy presentamos y bueno, además está muy atenta a la actualidad política, con lo cual le he pedido permiso también, por si os apetece preguntarle sobre el contexto político actual, pues la charla también está para eso. Así que nada, Belén, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Encantada de estar aquí con estos héroes que un viernes por la tarde, con una tarde como esta, vienen aquí a hablar sobre Europa y sobre Konrad Adenauer y los nacionalismos y el sentido del proceso de integración europeo, ¿no? Bueno, voy a tratar de haceros una aproximación, no tardar mucho y también pues así tener la ocasión de escucharos y de que, bueno, compartáis vuestras ideas, planteáis preguntas, lo que queráis. Bueno, yo quisiera comenzar hablando del inicio del proceso de integración, que realmente creo que sigue siendo lo más interesante, ¿no? Para qué se pone en marcha este proceso y cuál es el método, ¿no? Que se imagina entonces, ¿no? ¿Quiénes fueron los promotores, ¿no? Que no es una cosa del pasado, porque en realidad a mí lo que siempre me sorprende del proceso de integración europeo es en qué medida los elementos fundacionales, los que están allí en los años 50, se han mantenido estables, ¿no? Realmente lo que me sorprende no es el cambio, sino la estabilidad de muchos de esos elementos del sentido, del método, de los objetivos, ¿no? Y creo que siempre hay que volver ahí, ¿no? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se hizo esto? ¿Quién puso en marcha el proceso? ¿Con qué finalidad? ¿No? ¿Cuáles eran los elementos básicos? Y también si pensáis en la situación política actual en España, en Europa, oímos mucho hablar sobre el futuro de la Unión, sobre qué pensaban los padres fundadores. ¿Es esta la Europa de los padres fundadores? ¿Ha traicionado los principios o ha realizado el sueño que ellos planteaban en los años 50? Bueno, yo os quiero presentar para empezar a cuatro grandes figuras, ¿no? Una es Jean Monnet, ¿no? Jean Monnet es un hombre de acción que está en todos los fregados en la primera mitad del siglo XX y realmente es el que imagina esa primera comunidad europea, que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el que presenta su plan al ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Que lo apoya, lo comprende, lo comparte, ¿no? Y lo hace realidad, ¿no? Pero Jean Monnet hay que mencionarle siempre porque realmente aporta muchísimo ese sentido pragmático, un hombre ligado a la empresa, que había recorrido el mundo, ¿no? Que es asesor del gobierno en China y banquero de inversión en Washington y vende coñac y saca de la quiebra el negocio familiar y no tiene educación académica, esto nunca lo digo en mi universidad, pero bueno, es un personaje muy interesante que comprende muy bien el problema de Europa después de la guerra, que está profundamente preocupado y que es el que
imagina la salida. A través de esa primera comunidad ya lo veremos. Pero después hay tres figuras fundamentales que son pues, a las que normalmente nos referimos con esto de los padres de Europa, ¿no? Uno de ellos es Konrad Adenauer, ¿no? El autor de este libro que he visto que algunos tenéis. Konrad Adenauer es el canciller de Alemania después de la guerra, ¿no? Por muchos años. Es el creador del partido de Angela Merkel, de la CDU, es el padre de la CDU y realmente el padre de esa nueva Alemania, ¿no? Konrad Adenauer, ya muy mayor, ¿no? Al final de la guerra, cuando asume la Cancillería, él había sido alcalde de Colonia, era un político que venía de un partido de centro, no centro, un partido católico, es un hombre de fe, de esa Alemania que mira a Francia, ¿no? De Colonia, del Rin, y es un hombre que se había opuesto al nazismo desde el primer momento, ¿no? De hecho, cuando gana Hitler, cuando Hitler es canciller, pocas semanas después viaja a Colonia y Adenauer no va a recogerle al aeropuerto. Manda a un concejal. Bueno, poco tiempo después es destituido y empieza pues, un camino muy difícil. Bueno, son años de penalidades, escondido en varios monasterios, perseguido, 2 periodos en la cárcel. Al principio, tras la noche de los cuchillos largos, ¿no? Que recordaréis, y después otra vez entra en prisión al final de la guerra con el fallido golpe de Stauffenberg, ¿no? Ese intento de asesinato a Hitler, vuelve a entrar en la guerra, su mujer, realmente una historia muy penosa, pero sobrevive, ¿no? Y cuando los americanos liberan la ciudad, es el primero en la lista blanca, ¿no? Y bueno, le hace el alcalde de Colonia, luego le quitan, bueno, hay una historia interesante, pero el caso es que eso le da la oportunidad también de montar el partido de centro, de abrirlo también a... Porque antes el Centrum era un partido cristiano-católico y ahora ya él quiere una masa mayor, y entonces se abre, se convierte en un partido cristiano, pero incluyendo también a los protestantes. Y bueno, él pues es el primer canciller y él apoya absolutamente la propuesta de Robert Schuman, ¿no? Él dice, esto es lo que yo llevaba años esperando. Él había sido ya muy partidario de una cierta autonomía de esa parte de Alemania, de vínculos mayores con Francia, por eso le habían acusado de traición. Y bueno, él comprende exactamente lo que significa la propuesta de Schuman, que es la posibilidad de construir Europa en términos de igualdad, ¿no? En términos de igualdad, Francia y Alemania en términos de igualdad, ¿no? En ese momento en que Alemania estaba pues, hundida en la miseria, y que hasta ese momento lo que los aliados le habían ofrecido era nada, o sea, lo que había era un enorme miedo a Alemania, una Alemania de nuevo potente, y no se quería ni un rearme industrial, ni que los alemanes produjesen carbón y acero para ellos, sino para los aliados vencedores de la guerra, no había una perspectiva, ¿no? Y la situación era de una absoluta penalidad, ¿no? Y Adenauer decía, esto nos deja en manos de la Unión Soviética. Yo no puedo contener esa tensión si no ofrecemos un futuro a los alemanes, ¿no? Y cuando él ve la oferta de Schuman, la apoya plenamente, ¿no? Y después escribe mucho sobre la necesidad de Europa. Él habla de la necesidad de Europa, ¿no? Y comprende que Alemania tiene que mirar a Occidente. Él quiere Alemania con la OTAN y con Europa occidental. Para él prima la libertad. La libertad, el mundo libre y una Alemania que él piensa que si está muy integrada en Occidente podrá ir pidiendo mayor autonomía hasta recuperar su soberanía, que eso no ocurre hasta años después, hasta el 55, ¿no? Que Alemania puede recuperar esa soberanía. Y escribe mucho sobre la culpa de Alemania, ¿no? Y sobre el fin del nacionalismo. Sobre la necesidad de dejar atrás el nacionalismo, dice, bueno, os voy a leer un par de frases suyas, dice,
la creación de relaciones duraderas con Francia y el Benelux son la primera y la principal tarea de la futura política exterior de Alemania. Las ventajas puramente nacionales, que no tienen nada que ver con la interdependencia en la que vivimos, no nos harán ningún bien. La única manera de servir los intereses del propio país es actuando conjuntamente con otros. La época de los Estados-nación ha llegado a su fin. Los hombres miran más allá de sus fronteras. Dice, es el fin del nacionalismo. Una nueva Alemania volcada en Europa. Ese es el futuro para Alemania. Ese es el proyecto de Alemania. Bueno, ese es Adenauer. El otro es Schuman. Schuman es un político francés que viene de Alsacia y Lorena, esa zona fronteriza con Alemania. Él tiene la nacionalidad alemana mucho tiempo porque forma parte, ¿no? Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial se adquiere la nacionalidad francesa. Él habla francés y alemán a la perfección, es un hombre imbuido en ambas culturas y que es abogado y trabaja además tanto con la comunidad francesa como con la alemana, ¿no? Eso es muy interesante porque él defiende los intereses individuales, pero tanto de ciudadanos de ambas comunidades, ¿no? Bueno, es un hombre de fe también, él no se casa, él vive con una enorme austeridad, tiene vocación, pero al final decide pues, que él va a hacer su camino como laico, pero tiene también un momento de duda y de vocación por una vida, ¿no? En la Iglesia. Pues, bueno, hay otra experiencia interesante también, él trabaja con los refugiados, en un momento dado bueno, porque también tiene una larga trayectoria política, es diputado muchos años y durante un tiempo es subsecretario para los refugiados, ¿no? Y lo menciono porque es una experiencia que le marca mucho. Y durante la Segunda Guerra Mundial también pasa mucho tiempo en prisión, él se niega a colaborar con el régimen de Vichy y es perseguido, se esconde, se escapa, evita una deportación a los campos, en fin, también hay una historia de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, yo creo que aquí realmente es el personaje principal porque Schuman escucha a Jean Monnet, comprende de qué está hablando, comprende que eso no es un cártel, comprende lo que está en juego, comprende, ¿no?, la vocación federal del proyecto y lo que está ofreciendo Francia a Alemania y también comprende la originalidad del método que propone Monnet, ¿no? Comprende que esto no iba a ser solo una organización de gobierno, sino que hay una voluntad de un encuentro con los ciudadanos, de crear un espacio de libertades para los ciudadanos, de establecer vínculos entre los ciudadanos y un método supranacional, ¿no?, que está ahí desde el principio, una cierta voluntad federal también, ¿no? Él escribe también sobre los nacionalismos, sobre la necesidad de superarlos, ¿no? Os leo unas palabras, dice: no podemos rebatir el nacionalismo ajeno oponiéndole nuestro propio nacionalismo. ¿No? Escribe, ¿qué es lo que necesitamos? Una solidaridad efectiva de intereses y de esfuerzos. Los intereses así combinados no son irreconciliables, como sí lo son los nacionalismos, que se yuxtaponen y se oponen. Nos necesitamos los unos a los otros. Nuestros propios medios ya no están a la altura de nuestras necesidades. Hay muchos elementos en común, ¿verdad?, con las ideas de Adenauer. Y el tercero, que es además mi preferido, es Alcide de Gasperi, ¿no?, un ministro de Asuntos Exteriores del tercero de los estados grandes que ponen en marcha todo esto, que es Italia, ¿no? De Gasperi es un político italiano
también de la democracia cristiana, como lo era Schuman, como lo era Adenauer, que viene del Trento, ¿no?, del norte de Italia, que además había formado parte del Imperio Austrohúngaro. De hecho, cuando esa región forma parte del Imperio Austrohúngaro, el propio De Gasperi es diputado en Viena, ¿no? Y eso se recuerda mucho porque ahí vive esa experiencia de ese parlamento en el que se hablaban distintas lenguas y había también distintas nacionalidades, esa diversidad que él vive allí, ¿no? Él siempre había querido cierta autonomía para su región, para el Trento. Él habla italiano y habla alemán también a la perfección, pero nunca había apoyado tampoco esos grupos secesionistas, ¿no? Él hablaba de la posibilidad de compartir distintas identidades, ¿no?, que éstas pudiesen solaparse, que no se excluyesen unas a las otras. Bueno, él era periodista, también se movía en entornos católicos. Él había dirigido un periódico no católico, y él después es, con otras figuras, uno de los creadores del Partido Popular Italiano. Bueno, también tiene una historia, sufre una historia de persecución. Después de la victoria fascista en Italia, también se ha encerrado en prisión, ¿no?, por actividades antifascistas en varios momentos. También está oculto durante la guerra en varios monasterios, abadías. Bueno, sobrevive todo aquello milagrosamente, porque hay varios episodios muy difíciles, y después, ya finalizada la guerra, pues ocupa distintos cargos públicos y es durante años ministro de Asuntos Exteriores. Él recibe con entusiasmo la propuesta de Robert Schuman, y él está detrás de los primeros intentos para llevar incluso más lejos esa primera Comunidad Europea del Carbón y el Acero, sobre todo en los años 50, cuando se plantea crear una Comunidad Europea de Defensa, incluso una Comunidad Política Europea, ¿no?, que es un intento más ambicioso que luego fracasa, ¿no?, y la integración europea pasa a la senda económica del mercado común, la libre circulación. Bueno, os leo algo de Gasperi. Dice: alguien ha dicho que la Federación Europea es un mito. ¿Quieren el mito de la dictadura? ¿El mito de la fuerza? ¿De la propia bandera? ¿No quieren un mito así que acompañe al heroísmo? Este mito es un mito, pero un mito de paz. Esta es la paz y esta es la senda que debemos seguir, favoreciendo la progresiva solidaridad y la unificación de los países europeos hasta la creación de un vínculo federativo, una solidaridad europea total. Bueno, estos tres hombres realmente son los líderes de los tres grandes estados. Sabéis que forman las comunidades en aquellos años 6, los tres del Benelux, Francia, Alemania e Italia. Y la verdad es que llama la atención todo lo que tienen en común, ¿no? Son muchas cosas. Bueno, vienen de partidos de centro, de la democracia cristiana, son tres hombres que hablan alemán, ¿no? Llama la atención que esa nueva Europa se negocie en la lengua de los vencidos, ¿no? El único que no hablaba otros idiomas era Adenauer, el alemán precisamente, ¿no? Pero eso dice mucho, porque Schuman y De Gasperi son dos hombres que conocen la cultura alemana, ¿no? Y abiertos a eso, y que no quieren revancha. No quieren revancha después de la Segunda Guerra Mundial, y quieren, pues, ofrecer un nuevo futuro a Alemania, ¿no? Como decía Adenauer, esto es en términos de igualdad, ¿no? Y están dispuestos a seguir un camino distinto al que se había seguido con tan poco éxito después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La lengua alemana, la cultura alemana, son hombres de frontera, ¿no? Schuman había vivido, ¿no?, esa
pues todo ese sufrimiento sobre el que él escribe de Alsacia y Lorena rotas entre Francia y Alemania, y también de Gasperi, ¿no?, en el Trento. Tenía esa experiencia de sufrimiento en la frontera, ¿no? Y dice Gasperi, no, Schumann, no podemos borrar las fronteras, pero sí podemos devaluarlas, ¿no? Los tres tenían experiencia con los refugiados, ¿no? Schumann lo mencionaba antes porque se ocupa de esos campos refugiados al principio de la Segunda Guerra Mundial, esa afluencia que llega huyendo de los nazis. También de Gasperi hay unas cartas muy bonitas que escribe su hija sobre la experiencia de su padre en los campos de refugiados, sobre el sufrimiento en los campos de refugiados, de los que él se ocupa también, sobre la imposibilidad de comprenderse porque hablaban distintos idiomas, todos los que llegaban allí, ¿no? Y del sufrimiento en los campos, ¿no? Y Adenauer pues tiene una experiencia distinta, porque Adenauer es un alemán que no habla otras lenguas, que vive siempre en Colonia, pero Colonia es un enclave muy importante en el traslado al frente durante la Primera Guerra Mundial, cuando él es alcalde de la ciudad, y él se ocupa del abastecimiento de la ciudad, de las tropas que pasan por allí, y también eso es una experiencia, ¿no?, de tránsito de personas, de sufrimiento, pues muy especial, ¿no? Entonces todo eso son elementos que ellos también comparten, ¿no? Los tres hablan de un lazo federal, hablan de una nueva Europa, de una integración. Los tres hablan de solidaridad, continuamente, de Gasperi, Schumann, y bueno, se produce ese encuentro, ¿no? Es verdad que si miramos atrás no podemos decir que la integración europea la ha hecho la democracia cristiana, no hubiera tenido este éxito, ¿no? El proyecto europeo es un proyecto que han compartido la democracia cristiana, el mundo conservador, el liberal, el socialista. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Pero sí que es verdad que en aquel primer momento la democracia cristiana juega un papel fundamental, y también el encuentro entre esas tres personalidades, ¿no? Que, bueno, pues ahí hay una confianza mutua, ¿no? Hay otro elemento que tienen también en común y que quizás es menos conocido, que es su historia de persecución durante la guerra, ¿no? Los tres resistieron, ¿no? Y los tres estuvieron amenazados, y los tres estuvieron en prisión, y es muy bonito lo que escribe Schumann desde prisión sobre aquellos meses en su celda, ¿no? Que dice que son en los que él vivió una espiritualidad más intensa, en aquellos meses en los que uno está en continuo diálogo consigo mismo, ¿no? Y él en continua oración, ¿no? Es muy bonito, os recomiendo mucho que leáis algo de Schumann, es muy especial y tiene muchas cosas en común. Schumann y Gasperi son sobre todo dos hombres de una austeridad, de una fe, tienen experiencias que les conmueven en su juventud mucho. De Gasperi tiene un hermano sacerdote que muere cuidando a enfermos y se contagia con 20 y pocos años, y eso le cambia a De Gasperi, le afecta muchísimo. Y Schumann tenía una madre que era una persona de mucha fe y no tenía hermanos, y había perdido a su padre, y ella muere también en una situación muy trágica. Y, bueno, De Gasperi viene de una familia muy humilde, también Adenauer. Schumann no, Schumann pues, de un entorno más cultivado y más acomodado. Adenauer es un hombre más de poder, ¿no? Y Schumann y De Gasperi no, son dos hombres pues, que viven con mucha austeridad y bueno, una espiritualidad muy especial. Bueno, pues la Europa que ellos construyen, ¿no?, quiere poner fin a los nacionalismos, ¿no? El fin del nacionalismo, escribe Adenauer en los años 50, un nuevo camino. Estos estados son interdependientes, quien no lo entienda no tiene solución, los retos que afrontamos no los vamos a resolver los estados europeos individualmente,
tenemos que crear una nueva solidaridad de hecho entre los europeos, ¿no? Un lazo federal. Ese sueño que tiene algo de utopía, sin embargo, se aborda desde una perspectiva muy pragmática. Vamos a crear unas instituciones para unos sectores muy concretos, pero unas reglas del juego distintas, que haya un interés común potente en una institución fuerte, que será después esa Comisión Europea, que hoy preside von der Leyen, una institución común con unos representantes que defiendan el interés general, el interés europeo, que vele por el interés europeo por encima del de los Estados, ¿no? Vamos a crear un consejo donde estén sentados los Estados, que van a ser actores principales, pero donde sea posible votar por mayoría, donde los Estados no tengan individualmente un derecho de veto o no en todas las materias, donde podamos actuar con cierta agilidad, con cierto dinamismo, porque podamos decidir por mayoría, ¿no? Y seamos así más ágiles. Vamos a crear una asamblea que después será un parlamento, que hoy es nuestro Parlamento Europeo, y otra pieza importantísima. Vamos a trabajar en sectores muy concretos, pero aquí se van a cumplir las normas comunes. Vamos a tener un Tribunal de Justicia con una jurisdicción obligatoria que resuelva las diferencias. Esto va a ser una comunidad de derecho, ¿no? Donde el derecho juegue un papel fundamental, donde las normas comunes se cumplan, ¿no? Porque ellos eran muy conscientes de que muchas veces en las organizaciones internacionales esto no es así, ¿no? Y ahí querían también pues marcar una diferencia, ¿no? Y como os decía antes, a mí lo que me sorprende de todo esto es la estabilidad de esas instituciones, que son prácticamente las que nos han traído hasta aquí. Hombre, es verdad que ahora tenemos también un Banco Central Europeo, un Consejo Europeo con los líderes de los gobiernos, pero en realidad esas 4 instituciones han permanecido en el tiempo y el método ha permanecido en el tiempo, ese método supranacional, ese lazo federal, ¿no? Porque hay una comisión potente que defiende el interés general, porque se busca esa agilidad, ¿no? Para que los gobiernos puedan, en muchos casos, votar por mayoría, y porque hay un Tribunal de Justicia fuerte para asegurar que se cumpla lo pactado, que las normas pactadas primen, ¿no? Las normas comunes primen sobre las normas nacionales en aquellos ámbitos en los que los Estados han cedido sus competencias a la Unión. Bueno, pues podríamos decir, todo esto es cosa del pasado, pero en realidad el proceso, ¿no? ha continuado en la línea que ellos marcaron. Durante muchos años el corazón ha sido el mercado interior, la libre circulación, crear un espacio de libertad. Libre circulación para las personas, para las mercancías, para los servicios. Desde los años 70 se empieza a pensar en una unión monetaria, que se hará posible años después, una política agrícola, unas normas de competencia común. Bueno, pues se van ampliando las competencias de la Unión, los Estados van atribuyendo competencias en ámbitos determinados y allí, pues, en esas competencias concretas, ¿no? Las decisiones se toman en común, esa comisión hace las propuestas, ¿no? El Consejo con los gobiernos por mayoría y el Parlamento Europeo van legislando. Al final, lo crucial en esta historia es el establecimiento de unas reglas del juego aceptables para todos, ¿no? Una comunidad construida en torno al derecho, unas normas que se aplican con primacía, un Tribunal de Justicia que vela por ello, la Comisión supervisa, cuando un Estado miembro incumple le puede llevar al Tribunal de Justicia, que puede obligar a los Estados a cumplir lo pactado. En los últimos años se han dado pasos en ámbitos nuevos, en las últimas décadas, a tratar de avanzar en la política exterior, que sigue siendo todavía una competencia nacional, en la política de defensa, que sigue siendo todavía una competencia sobre todo nacional, y pues desde los años 90 quizás el gran avance fue la Unión Económica y Monetaria, que eso es un paso enorme vinculado también a la unificación de Alemania, ¿no? Cuando Alemania cae el muro y Alemania anuncia su plan de reunificación, vuelve a despertar algunos miedos, ¿no? Y Alemania responde proponiendo una profundización, ¿no? Es verdad, va a ser una Alemania mayor, va a ser un país
¿no? La gran potencia económica, el país más poblado, pero vamos a ser una Alemania más integrada que nunca en Europa, vamos a hacer la unión monetaria, que antes Alemania no había querido, vamos a avanzar hacia esa política exterior, bueno, y esa ha sido la senda recorrida en estos últimos años, ¿no? Después, más recientemente, se han vivido momentos de crisis, sobre todo los años de la crisis económica y financiera, esa crisis de los refugiados de 2015, de ahí la Unión salió no muy bien parada. También es verdad que eran ámbitos en los que la Unión tenía pocas competencias, eran sobre todo competencias de los Estados, pero al final los ciudadanos veían una Unión que parecía no terminar de resolver esos problemas transnacionales. En ese momento de debilidad, probablemente los años en los que la imagen de la Unión y el apoyo ha sido menor. Se produce el referéndum en el Reino Unido, 2016, no por casualidad, ¿no? Decía Jean Monnet que detrás de ese euroescepticismo británico late una desconfianza en la Europa continental, al final pensar que a los europeos no nos iba a ir bien, ¿no? Y que en momentos de crisis, decía Monnet, aflora ese euroescepticismo británico. Bueno, 2016, ¿no? El peor momento. Los británicos brotan y, sin embargo, a partir de ese momento yo creo que los europeos hemos aprendido a valorar en mayor medida la necesidad de estar unidos, ¿no? Primero, el Brexit ha sido un desastre, no una vacuna, nadie ha querido ponerse en la piel de los británicos, los europeos más euroescépticos han dejado de hablar de retirada y hablan de otra Europa distinta, pero no de retirarse. Y después la pandemia provocó una reacción de las instituciones muy valorada por los ciudadanos. El plan de recuperación, la Unión se ha endeudado de manera conjunta para apoyar económicamente a los estados que más han sufrido, a Italia, a España. Los europeos nos hemos endeudado conjuntamente, los holandeses, los alemanes, ¿no? Para apoyar a los que más han sufrido, y eso ha tenido una acogida muy positiva por parte de la opinión pública. El plan de vacunación que hemos hecho juntos, y que al principio parecía que no nos iban más bien tan bien las cosas como a otros, pues en Israel o en Estados Unidos o en Reino Unido, pero luego se ha demostrado, ¿no?, que ha sido un gran éxito europeo. Incluso llegando hasta esta reciente crisis en Ucrania, pues yo creo que también ahí la Unión ha reaccionado unida, ¿no?, en una materia en la que tampoco era evidente, porque política exterior sigue siendo sobre todo un ámbito de competencia nacional, ¿no? Pero los datos de opinión pública nos muestran una Unión con mayor apoyo ciudadano, ¿no? Las cosas han mejorado mucho desde 2015. Y también los europeos hemos visto, yo creo, pues las ventajas de estar unidos para afrontar estos retos que hemos vivido en los últimos años, que tienen un elemento en común, y es que son transnacionales, ¿no? Los europeos vemos la dificultad de afrontar esos retos en solitario, y que nuestros estados pues pierden peso relativo en la escena mundial, ¿no? Año tras año, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Perdemos en términos relativos peso económico, población, y eso pues al final yo creo que nos exige mirar al futuro juntos, ¿no? Y nos dan más oportunidades si afrontamos esos retos unidos, ¿no? 33, Fernando. Las clavo. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas abiertas. Como decíamos antes, los que nos acabas de ir, bueno, incorporar un poco más tarde, esto es un diálogo entre todos, así que con toda libertad, pues, intervenís y preguntáis a Sí. Perdón. Tú, por favor. Por favor. Con respecto a las ganas. Sí. Gracias. No, simplemente es un matiz. A mí siempre me ha fascinado mucho la figura de Monnet, un vividor, un tipo muy agudo, con mucha agilidad mental, con grandes intuiciones, ¿no? Sí. Pero un vividor al fin y al cabo, y el contraste con la figura de Schuman, que tú lo has descrito muy bien, parece todo lo contrario, y sin embargo, vamos, por lo que sé, llegaron a tener una relación de amistad
bastante profunda, ¿no? Sobre todo, bueno, en todo esa relación de amistad, o ese por lo menos atender a estas intuiciones el uno del otro, posibilitan luego que eso llegue a otros niveles, ya con el aspecto de la nivel político más alto. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención la importancia de esa amistad de dos personas en todo lo que es el germen de esto que tenemos ahora, ¿no? No sé, me gustaría saber si tienes alguna opinión. Sí, no, estoy muy de acuerdo, que dos personalidades tan distintas, ¿no? Schumann era un monje, ¿no? Entraba en el Parlamento y Schumann era un vividor, ¿no? Yo recomiendo mucho sus memorias porque es una historia de la primera mitad del siglo XX, porque está realmente en todos los fregados, en la Sociedad de Naciones, en Argelia, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, se recorre el mundo. Hay una escena en la que cuenta cómo conoce a la que será su esposa, que estaba casada con otro señor, y cómo la mira y dice, esta va a ser mi mujer, ¿no? Si lo hubiera escuchado Schumann, le hubiera dado algo, un hombre como Schumann, ¿no? Pero el proceso tiene, no sé, es que es verdad cómo esos dos hombres se encuentran y ponen en marcha desde personalidades tan diferentes, ¿no? Pero hay una confianza mutua. Yo creo que, bueno, ese plan, ¿no? Él lo cuenta en sus memorias, cómo él redacta, cómo él comprende el problema de Europa, que él pasea mucho y va reflexionando sobre esa tensión creciente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy impresionante porque uno lo lee hoy en día y dice, pero esa tensión habla de la posibilidad de una nueva guerra, de un enfrentamiento armado, pero se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde está esa presión? Porque esa espiral entre Francia y Alemania, él ya la está viendo, porque en Francia, que ha ganado la guerra, hay miedo a Alemania desde el primer momento, ¿no? Y entonces vuelve a surgir el proteccionismo en Alemania. Entonces Monet esto lo comprende perfectamente y lo comprende muy bien sus amigos, muchos de ellos en Washington, ¿no? Porque él tiene muchos amigos, ¿no? Y es la influencia americana, que también es en gran medida la fuente de su poder, ¿no? Porque los franceses saben que los americanos escuchan en Monet, confían en Monet. Y entonces él dice, hay que empezar a tirar del hilo, ¿no? Allí donde los problemas no sean mayores, ¿no? ¿Cuál es ese hilo? Dice el carbón y el acero. Es toda la oposición, toda la tensión entre Francia y Alemania, porque son las industrias de la guerra, porque es la potencia alemana, porque Francia sabe que no puede competir con el carbón y el acero alemán. Ahí están todos los miedos, ¿no? Y entonces él recoge todo esto en ese papel, va a ver a Schumann, le da un sobre, ¿no? Schumann se va a su casa el fin de semana en tren y en autobús, ¿no? Es como se movía Schumann, y lee el papel y vuelve, se encuentra con Monet el domingo a la vuelta de lee el papel y dice, apoyo, comprendo y apoyo este plan, ¿no? No hubiera sido nada de Monet sin Robert Schumann, porque Robert Schumann podía hacer eso en realidad, ¿no? Y sí, son una pareja, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Y a pesar de esas diferencias personales enormes, ¿no? Y luego ellos están ahí los dos en todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro elemento muy divertido que es el del Reino Unido, porque los británicos se enfadan mucho desde el inicio porque no son consultados. Schumann manda un emisario a Adenauer, y Adenauer, antes de hacer esa oferta pública al final por parte de Francia, saber que los alemanes van a decir que sí, pero no informa a los británicos, ¿no? Y esto para los británicos, imaginad, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que había pasado, con el papel que habían con los británicos, les sienta muy mal, lógicamente, ¿no? Y se sienten muy excluidos. Claro, esto tiene una larga historia antes, y es que todos los esfuerzos por avanzar en la integración habían sido bloqueados, incluso podríamos decir saboteados, algunos por los británicos, ¿no? En ciertos momentos. Y bueno, no es casual, ¿no? Entonces los británicos dicen, bueno, este plan, bueno, podemos negociar, pero hay algunos elementos que queremos negociar. ¿Cuál es el elemento principal? Pues el carácter supranacional, que es lo original, esa vocación federal que está ahí desde el principio, ¿no? Y eso es a lo que señalan, a lo que sería luego esa Comisión Europea a los británicos, ¿no? Y entonces Schumann dice, bueno, podemos hablarlo, y Monet inmediatamente dice, ni hablar, ¿no? Eso no se toca, porque eso es
Eso es el carácter supranacional, la originalidad. Eso va a hacer a la comunidad dinámica, eficaz, ¿no? Distinta a tantas organizaciones internacionales en las que no se puede, ¿no? Entonces ellos están ahí, ¿no? Monet comprende muy bien, tiene ese pragmatismo, esa experiencia del hombre de empresa, que sabe que esto tiene que funcionar, que esto tiene que los ciudadanos tienen que ver, que esto tiene que estar vinculado a la empresa, a la libre circulación, crear lazos entre ciudadanos, ¿no? Ese espíritu pragmático que se entiende con los americanos, ¿no? Y Schuman aporta otras cosas, y Schuman comprende que es, ¿no? Que es un proyecto de solidaridad, ¿no? Que es una oferta a un nuevo futuro con Alemania, todo eso lo comprende y lo quiere impulsar Schuman, ¿no? Y ese pragmatismo de Monet, ¿no? Eso es la combinación que tiene ese éxito, ¿no? Que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Más cosas. O sea, a mí me ha gustado mucho leerlo. También es verdad que el prólogo, bueno, ayuda mucho a meterse toda la problemática histórica que afronta desde el principio. Y la explicación que él da al éxito del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Como estos mapas que se pueden ver, ¿no? Donde se ve que la mayoría del censo de población cristiana fue donde menos votos nazis hubo, ¿no? Y él pone el ejemplo incluso en la ciudad de Colonia. Y luego, en el capítulo del fin del nacionalismo, la conexión con ese miedo al nacionalismo, ¿no? De hecho, hay una parte que a mí es la que más me ha gustado del libro, que lo podría, al que más le he dado vueltas, ¿no? Que es cuando él dice que cuando el hombre no piensa ni siente democráticamente, el parlamentarismo se puede convertir en una dictadura, como hemos comprobado en 1933 en Alemania, ¿no? Y luego la interdependencia de la que tú hablabas, como la medicina o la posibilidad de que eso no sea así, de que eso no se vuelva a repetir. La interdependencia no solo entre estados en Europa, no solo entre partidos, porque luego dice que un partido se proponga a sí mismo como mesías de la nación, es erróneo, y basta solo pensar en que él no puede solo, por sí solo, salvar a Alemania, ¿no? Le hacen falta los alemanes y le hacen falta los otros partidos, ¿no? Como la necesidad de que los partidos también compartan las funciones no solo del gobierno, sino bueno, todos los niveles de política, ¿no? De construir una nación, pero no en el sentido nacionalista. Me parece que es algo que es único y original en Europa y que es de donde sale la riqueza que luego genera esta Unión Europea, ¿no? Y la que él también dice, ¿cómo puede ser que países que se hayan enfrentado con tanto ensañamiento busquen enseguida la reconciliación, ¿no? Incluso él, hablando de los nazis que siguen existiendo dentro de Alemania, habla de ese volver a empezar. Digo que para mí es uno de los síntomas de que una democracia funciona. Cuando una persona quizá no se sienta, pero se sabe interdependiente de otro, ¿no? Y es también algo que a veces veo peligrar, sobre todo quizá por nuestra historia en nuestro país, en España, que tantas veces en los últimos meses los partidos se proponen como única solución viable, ¿no? Los discursos van en esa dirección y el común sentir a lo que uno lee en redes, que no es lo que hay en la calle, es eso, que el otro es un obstáculo, que el otro es un impedimento para que se genere la libertad que mi partido defiende, ¿no? Y a mí me interesa conocer más por qué él apuesta tanto por la democracia con tanta seguridad, hasta el punto de decir tiene que primar la unidad a lo que mi partido y solo mi partido defiende, ¿no? Porque él entabla amistad con su oponente político incluso. Sí, qué interesante. Él habla mucho de libertad. Él habla mucho de libertad y él piensa que al final el cristianismo, pues que la idea que el pozo del cristianismo en Europa es la idea de la dignidad humana, la idea de la libertad, y él vuelve ahí una y otra vez, ¿no? Y yo creo que esto también se explica porque el sueño de Adenauer, que es después el sueño de la CDU, que nos trae hasta aquí, hasta el final de Angela Merkel, es una Alemania anclada en Europa, ¿no? En el mundo libre, ¿no? El papel de la libertad del individuo por encima de otras cosas. Cuando digo de otras cosas, recuerdo que es que en aquel momento existía
otros partidos políticos que querían y que estaban dispuestos a luchar por la unidad de Alemania, ¿no? Y que mantenían vivo ese sueño y que querían que Alemania avanzase en esa dirección. Y Adenauer piensa que debe primar la libertad, ¿no? Aunque eso signifique aplazar la reunificación, ¿no? En un momento dado, Stalin ofrece a Alemania Occidental un plan de paz para que salgan las tropas extranjeras, salgan las tropas americanas y haya una Alemania neutral. Y Adenauer dice, esto es una trampa soviética. La reunificación es irrenunciable, pero debe esperar. Lo primero es la libertad individual, y eso es Occidente. Eso es Europa Occidental, eso son los Estados Unidos. La libertad debe primar sobre la unidad. ¿De qué nos sirve recobrar la unidad si en ese camino perdemos la libertad individual? Y el SPD tiene una opinión distinta, ¿no? El SPD hace oposición, y el SPD quiere ese acercamiento y esa mirada al este, ¿no? Y quiere luchar por la unidad. Y por lo tanto, con una gran oposición, ¿no? Y para él la prioridad es la libertad, ¿no? Y esto es lo que recoge Helmut Kohl, ¿no? Helmut Kohl durante muchos años piensa que la reunificación alemana es imposible, ¿no? Porque no ven la caída del muro, ¿no? La caída del muro es una gran sorpresa. Y durante mucho tiempo Helmut Kohl dice lo mismo que había dicho Adenauer. Para nosotros lo principal es la libertad del individuo, ¿no? En eso creemos, es la libertad del individuo. La unidad tiene que esperar. No renunciamos, como no renunciaba Adenauer, pero tiene que esperar, ¿no? Y cuando cae el muro, comprende Kohl, ha llegado el momento, hemos preservado la libertad y ahora vamos a realizar la unidad, ¿no? Hay una absoluta continuidad, y después Angela Merkel también, ¿no? La CDU, la idea de la libertad individual es crucial. Y luego, escuchándote, otra cosa interesante también, que es otro elemento en común de esa Europa que se imagina en los años 50, y es lo que se llama ahora el principio de subsidiariedad, ¿no? Los tres hablan de eso. Ellos no creen en unas comunidades que deban hacerlo todo, tener competencia en todas las materias, sino hacer algunas cosas, ¿no? Aquello que los estados no pueden hacer solos, allí donde no pueden llegar, no construir una solidaridad, pero ellos creen que las democracias nacionales son fundamentales, también creen en un papel para las regiones o para las localidades, o nunca imaginan una unión homogénea. Ellos hablan de diversidad, ellos hablan de lo que luego entendemos en la Unión Europea como subsidiariedad, ¿no? Que es además un principio muy vinculado a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que el Estado no lo haga todo, ¿no? Sino que haya una sociedad activa, que haya pues competencias en manos de las localidades, que la entidad superior solo actúe cuando no puede hacerlo la inferior, ¿no? Que actúe en los niveles más cercanos a los ciudadanos. Pues eso tiene una traslación a la Unión Europea, que actúen los Estados cuando pueden alcanzar sus objetivos y no sea necesaria la acción de la Unión, ¿no? Y eso también es un elemento en común desde aquel inicio. Yo creo que también es otro elemento muy, muy vivo en la Unión, ¿no? Y no queremos una Unión que lo haga todo, ¿no? Y no queremos... La diversidad es una enorme riqueza. Habla mucho de Gasperi también, de una Europa diversa, pero unida, ¿no? Yo os pregunto, ¿qué creéis que dirían los padres fundadores si viesen esta Unión Europea hoy? Hoy hay algunas voces, algunos políticos europeos, no solo en España, pero en España también, dicen: esta Europa ha traicionado a los padres fundadores. Si escucháis sus palabras, ¿creéis que ellos hubieran visto su sueño hecho realidad? ¿O pensarían que esto es algo muy diferente a lo que ellos habían propuesto? Sí. Y yo creo que en cierto sentido hay parte de razón en esa indicación que dice: si no se ha traicionado, sí que no se ha continuado con todo el legado de los padres fundadores. Porque es verdad que la Europa que ellos conciben es una
Europa, si no militante, sí conscientemente cristiana. Y la Europa quizá que tenemos hoy en día no solo no es militante de esos valores, que en una democracia liberal nosotros aceptaremos como éticos, ¿no? Pero es una Europa quizás muy militante de valores progresistas que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, y eso está chocando con países donde esa tradición de un cristiano conservador es mucho más fuerte que quizá los occidentales. Entonces, yo creo que ahí sí que no se ha continuado con el legado de los padres fundadores. No digo yo que tiene una Europa militante de ningún tipo de valores, pero es que quizá la que estamos construyendo sí lo está siendo en determinados temas, en la agenda progresista, en temas de medio ambiente y demás, que quizá no todos los países comparten. Y por el otro lado, el tema del Brexit, yo creo que ahí sí que no se hicieron todos los esfuerzos, porque es verdad que el mundo consideró en un momento pues la reacción de Europa, pero también está, digamos, en ese germen de la idea de crear una especie de intergobernamentalismo europeo. El propio Churchill en los años 50 y demás da aquellos discursos, y después de la Carta Atlántica se sentaron una especie de bases que dan también, en ese sentido, quizás entendido desde un más sentido marginalista, ¿no? Que ellos con su separación clara y atlántico, pero quizá ahí también nos hicieron por entender esas preocupaciones de a la idea de un Estado fuerte europeo, de una democracia fuerte europea. Creo que nos concediendo una Unión Europea más vivimos entre pares, y quizá eso también ha fallado. Sí, efectivamente el Reino Unido juega un papel, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y en esa otra organización que es el Consejo de Europa, como muy bien has explicado, ¿no? Que es pues, una organización intergubernamental. O sea, efectivamente, y Churchill es un entusiasta de la Europa unida, ¿no? Y escribe y pronuncia un montón de discursos. Como además estaba en la oposición, que había perdido las elecciones, decía, bueno, una manera también de tener un papel internacional, tal, pero él lo defiende con entusiasmo, ¿no? Pero lo que quería el Reino Unido siempre, lo que quiso, era una unión intergubernamental, ¿no? Y lo que querían Schuman y de Gasperi y Adenauer era hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que el Reino Unido había boicoteado los esfuerzos para avanzar en ese camino, y por eso ellos sí querían al Reino Unido dentro, pero no estaban dispuestos a renunciar al carácter supranacional. La vocación federal está ahí desde la declaración Schuman, está ahí, está el término federal, ¿no? Y eso los británicos se quedan fuera porque no lo querían, no lo querían. Y después, pues cuando ya quieren entrar, la máquina está en marcha, las normas las han determinado otros, y luego cuando entran en los años 70, en los momentos de crisis, pues ya no ven tan claramente las ventajas de estar dentro, y es una historia muy lamentable la del Reino Unido, porque por supuesto su contribución era enorme, ¿no? Para todos, aportaban tanto para España, era tan positivo, ¿no? Con nuestros vínculos británicos, con nuestra mirada atlántica, tener al Reino Unido. Pero yo creo que realmente ha sido pues, una decisión de los británicos, y bueno, personalmente pienso que fue un disparate convocar aquel referéndum en el momento en el que Europa había atravesado un momento dificilísimo, y pienso que el Reino Unido tenía lo mejor de los dos mundos, estaba en lo que quería, que era el mercado interior. No participaba en la Unión Monetaria, ni participaba en el Estado Schengen, y en el mercado interior eran un actor clave. Habían construido ese mercado interior que les beneficiaba en tal medida, ¿no? Y han tirado todo eso por la ventana, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que también hemos visto en los últimos tiempos un dividendo de Brexit, ¿no? Brexit ha sido una mala noticia para todos, pero es verdad que se ha notado la ausencia británica, y hemos hecho en los últimos años cosas que no podríamos haber hecho con los británicos, ¿no? Con la pandemia, pues yo creo que lo hemos visto. Los británicos, imagino que nunca hubieran querido ese plan Next Generation que ha significado tanto para España y para tantos otros. Ha habido muchas decisiones que requerían la unanimidad, y los británicos tenían esa capacidad de resistir, ¿no? Y de bloquear.
y luego por ejemplo, otras medidas que se han tomado muy recientemente, pues la directiva de refugiados para responder a Ucrania. Hemos visto muchas cosas que yo creo que no hubiéramos vivido con los británicos. Y respecto a la otra cuestión que planteas, pues yo creo que es verdad que esta Europa es muy distinta de la de los padres fundadores, claro que sí, pero es que la sociedad europea ha cambiado, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido en la sociedad europea en las últimas décadas ha sido un proceso de secularización absoluto. Europa es diferente, la sociedad europea es diferente, la sociedad española es diferente, la sociedad madrileña es diferente, claro que lo son, ¿no? Hay más que ver, bueno, los datos, ¿no? Secularización. Pero lo que yo no comparto es esa idea de que la Unión Europea tiene una agenda progresista que... En la Unión Europea estamos todos, la Unión Europea son unas reglas del juego, ¿no? Es un Parlamento Europeo en que están los diputados que elegimos todos, y están los de Podemos, y están los de Vox, y están... ¿no? Y los diputados que elegimos tienen ideas diferentes, porque Europa es otra, ¿no? Pero la Unión no es un tercero, no es un agente con un programa, ¿no? Claro que el medio ambiente es una prioridad para Europa, pero lo es para la opinión pública europea, en los Estados miembros. Es que es una sociedad con otros intereses y desde luego una sociedad secular, ¿no? Y algunos dicen, esta Europa, ¿no?, se ha apartado de los padres fundadores porque quiere hacer un superestado y quiere construir una federación. El término federal está ahí en la Declaración Schuman, ¿no? El proyecto siempre ha tenido ese carácter supranacional, ¿no? Yo creo que el problema, o sea, la tensión que existe entre las instituciones europeas y los gobiernos húngaro y polaco no tiene que ver con determinados principios. Yo creo que tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Tiene que ver con la deriva, ¿no?, que ha llevado a estos gobiernos a acabar con la independencia del Poder Judicial. Es que ya no hay independencia del Poder Judicial. Entonces, hay unos valores que compartimos los europeos, que son la democracia y los derechos humanos y el Estado de Derecho. Un Estado miembro en el que no haya jueces independientes, porque se les ha mandado a casa y se han puesto otros, todos con respaldo del mismo partido político, pero si no hay una justicia independiente, ¿cómo vamos a aplicar el derecho de la Unión Europea? ¿Cómo, no? Si os leéis las 4 recomendaciones que ha dirigido la Comisión Europea a Polonia, hablan de independencia judicial y en cambio otros temas no están ahí. Temas que pueden ser importantes para los cristianos son como el aborto, como la eutanasia, pero la Unión no tiene competencia en esas materias, las legislaciones son muy diferentes. El partido de la presidenta del Parlamento Europeo, que es de Malta, es absolutamente contrario al aborto, es la presidenta del Parlamento Europeo. Malta nunca ha tenido un problema con la Comisión Europea, porque las legislaciones de los 27 estados son distintas. La relación con la eutanasia, absolutamente lo mismo. ¿No? Esos temas sensibles, ¿no?, es que no son competencia de la Unión, ni creo que lo vayan a ser nunca, ¿no? No hay una sentencia del Tribunal de Justicia sobre estas cuestiones, no hay ninguna. Y no hay ninguna legislación, no hay normas, no hay directivas, no hay reglamentos. Es verdad que el Parlamento Europeo habla de lo que quiere, y ahí hay muchos diputados con opiniones muy diversas y muchos diputados con ideas muy progresistas, y bueno, pues eso es un debate político y un juego político, y hay declaraciones, pero no hay legislación y no hay jurisprudencia, y no la hay porque la Unión carece de competencias, ¿no? Y bueno, hay algunos partidos en los extremos que denuncian a la Unión Europea con ese lenguaje, ¿no?, ese globalismo y, ¿no?, burócratas que viven a costa de nuestros impuestos y que han traicionado el sueño de los padres fundadores. El sueño de los padres fundadores tiene que ver con la creación de unas reglas del juego, ¿no?, en la que los estados europeos
resuelva con un espíritu de solidaridad en un Parlamento Europeo y allí van a estar diputados de todas las tendencias políticas y en una comisión que represente el interés común y en un consejo donde van a estar los gobiernos y allí van a estar los conservadores y van a estar... Yo es que no veo esa crítica. Yo miro el Parlamento Europeo en el que llevamos con una mayoría conservadora años y años y años y miro algunos partidos políticos en España y con la amenaza en la Unión Europea, con la CDU, ya la quiero yo para mí. ¿No? O algunos partidos políticos por aquí. O sea que esas posiciones políticas que quizás, ¿no? Esas preocupaciones que quizás laten cara a tu intervención, eso claro que está vivo en la Unión Europea y en España y en la Comunidad de Madrid, eso forma parte del escenario político, ¿no? Pero que haya un programa en la Unión Europea, eso no lo veo. Bueno, pues algunos de esos partidos pues han propuesto, ¿no? En los últimos tiempos que el derecho de la Unión deje de tener primacía, ¿no? Acabar con la vocación federal de la Unión. Bueno, eso es acabar con el sueño de los padres fundadores, ¿no? Que iba de una comunidad de derecho, del respeto a las reglas del juego y desde luego de la vocación federal, ¿no? Yo la verdad es que creo que esta Europa se parece mucho a la que ellos imaginaron y es una Europa que ni ahora ni entonces tiene competencias en determinadas cuestiones, no las tenía entonces, no se mencionan esos términos en las obras de los padres fundadores y la Unión sigue sin tener competencia en la actualidad, ¿no? Sí que hay una batalla política y claro que en Europa esas voces, pero esa es la sociedad europea, ¿no? No sé si te contestan. Sí. Yo quería preguntar su parecer de si la guerra de Ucrania en cierto modo va a redefinir las relaciones con el grupo de Visegrado. Y me explico. Antes de la guerra de Ucrania había una especie de crisis constitucional europea, se podría decir, con Polonia, incluso con la Hungría de Viktor Orbán, y da la impresión de que ahora estamos en una especie de tregua benévola a raíz un poco de la predisposición sobre todo de Polonia al acogimiento de refugiados ucranianos y demás. Había algún comentarista político que a raíz de esto decía que paradójicamente a lo mejor la Rusia de Putin lo que va a hacer es europeizar todavía más Ucrania. Y citaban un texto, creo que era de Milan Kundera de los años 80, que creo que es el secuestro de Europa, que decía que precisamente la invasión soviética de Hungría hizo que Hungría tendiese más hacia el bloque occidental que hacia el del este. Entonces, yo quiero conocer su opinión sobre cuál es el futuro de Europa respecto a y cuál es la intervención de Europa central. Hablando de los padres fundadores, yo no sé si hubiesen imaginado que podía haber una Unión Europea de 27 y sobre todo que determinados países pues iban a estar dentro en aquel momento de esta Unión Europea. Si me permite también la pregunta para el futuro, ¿hasta dónde llega Europa? Es decir, ¿qué países integran Europa y cuál es el núcleo común o identitario que integra Europa? Porque yo creo que un momento que hubiese sugestionado a estos padres fundadores fue la votación de la Constitución Europea, ese agrio debate sobre los antecedentes cristianos o no de Europa, que finalmente no se incluye en la Constitución Europea, en parte, y un poco cuál es su parecer de hacia dónde va Europa y quiénes somos los europeos. Sí. Yo creo que la identidad europea pues está en esos valores que compartimos, ¿no? En la democracia, en los derechos fundamentales, ¿no? La idea de la dignidad de la persona y el Estado de Derecho, ¿no? La primacía de la ley, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Que son valores que tienen mucho que ver con nuestra tradición, ¿sabes más de eso, Armando? Y que realmente son pues, el criterio fundamental para que un Estado pueda formar parte de la Unión Europea, un Estado europeo, dice el tratado, ¿no? Pues no en suelo europeo, ¿no? Y yo creo que todavía no hemos visto el fin de las ampliaciones. Yo creo que los países de los Balcanes, ¿no? Algún día estarán aquí, ¿no? Y tienen una perspectiva legítima ya, y hay unas negociaciones muy avanzadas con algunos de ellos, y yo creo que esas negociaciones seguirán su curso, ¿no? Y el proceso de ampliación
¿no? El proceso para que entre un Estado miembro es largo y es difícil, ¿no? Y hace falta la unanimidad de los gobiernos. Y además creo que no hay atajos, ¿no? Hay que negociar cada capítulo, ¿no? de ese proceso, porque al final el Estado que se une a la Unión lo que hace es pasar a formar parte de ese club, ¿no? Y tiene que alinear su legislación, y es un proceso que lleva años. ¿Cuál es su política agrícola? Pues debe ser así, ¿no? ¿Cuáles son sus normas sobre prestación de servicios, su legislación sobre protección de los consumidores, sobre medio ambiente, ¿no? Porque después el Estado tiene que cumplir, ¿no? Y para eso no hay atajos, ¿no? Y tampoco para la asunción de esos valores, construir un Estado de Derecho, ¿no? Una democracia con unas instituciones sólidas, ¿no? Es un proceso largo y difícil, ¿no? Y también yo creo que hemos visto en el caso de Hungría y Polonia, que son democracias más jóvenes, ¿no? Como cuando han llegado malos tiempos, ¿no? Y esta tentación de estos vientos de populismo, ¿no? que sufrimos y que en las sociedades europeas, y pues haya habido una quiebra, ¿no? Una quiebra del Estado de Derecho, ¿no? Una quiebra de la independencia de las instituciones, del Poder Judicial, ¿no? Y esas jóvenes democracias pues no han resistido como hubiéramos querido, ¿no? Y yo creo que también aquí hay una enseñanza, ¿no? Porque cuando un Estado quiere entrar en la Unión Europea, pues hay unos incentivos muy fuertes para la reforma. Pero una vez que el Estado está dentro de la Unión, para las instituciones es difícil. Y eso lo hemos visto como nunca en Hungría y Polonia. Es que 1, 2, 3 y 4 recomendaciones de la Comisión Europea, las que Polonia no da respuesta alguna, ¿no? Y las instituciones ven qué difícil es influir después, ¿no? Y ahí vemos también la diferencia con el caso de España. Cuando España entra, ¿no? La sociedad española unida, todos los partidos políticos, queremos entrar no por los fondos regionales y los fondos de cohesión que recibiríamos años después, sino porque España comparte el sueño europeo, la integración, porque somos Europa, y se convierte en un actor, ¿no? que juega un gran papel, ¿no? En los años de Felipe González, en los años de José María Aznar, un gran papel en Europa, porque somos activos, porque somos parte, porque queremos, ¿no? En parte para superar esa herida, ¿no? que traíamos. Esto es algo, quizás ese entendimiento entre España y Alemania en la Unión se deba en parte a que son dos estados que traen una herida y que su propio proyecto nacional tiene mucho que ver con Europa, ¿no? Su proyecto nacional se realiza en Europa, es Europa también, ¿no? Y hay un fuerte europeísmo, ¿no? Y eso hace que España y Alemania compartan muchas cosas en ese camino europeo, ¿no? Porque encuentran esa legitimidad perdida por esa historia, por ese pasado difícil en el proyecto europeo, ¿no? Sin embargo, yo no sé si en algunos de esos países del este se ha compartido esa idea o más bien ha habido una experiencia por razones históricas distintas, una soberanía recién recobrada que no quieren compartir con otros, ¿no? Entonces, yo creo que de toda esta experiencia también, ¿no? tenemos que aprender y no hay atajos, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte, porque justo ahora comentabas que ese núcleo de valores podría ser el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? la inalcanzable libertad del individuo, el Estado de Derecho, y yo todo eso lo comparto. Y además me gusta que sea así. Si la cuestión que a mí me preocupa es hasta qué punto eso no deja de ser un sistema de funcionamiento, o sea, un Estado de Derecho, una forma de proceder. Quiero referirme, son valores que nosotros transformamos en reglas del juego, pero en sí no constituyen una identidad. Lo que quiero decir es eso va muy ligado también a la filosofía, pues, de la historia del triunfo de la democracia liberal como última síntesis, ¿no? del mejor sistema de derecho que podemos conseguir, ¿no? la economía de mercado y la democracia liberal, y todo eso fundamental parece que pues, me preocupa más, no tanto por los países del norte y del este, sino por los sistemas alternativos que hoy vemos en el mundo, sobre todo en la zona del Asia Pacífico, ¿no? En el sentido de que si somos eso, si esos son nuestros valores, pues está viendo que parte de estos socios no los comparten, y luego que es muy fácil atacarlos, ¿no? Porque
porque hasta cierto punto yo creo que el idilio del sueño europeo muchas veces se ha vendido a los estados nacionales como un sueño material, como el de la democracia liberal para estos países del este, ¿no? Como la democracia liberal se tenía una necesidad también de progresos materiales económicamente. En la Unión Europea a muchos países se les ha vendido así, y quizás a partir del 2007 con la crisis económica pues eso ha dejado ser un poco así, y también con la última colección. Yo a veces pienso que, por ejemplo, el delito fundacional de Estados Unidos durante casi 100 años es el tener constantemente una frontera en expansión, ¿no? Hacia el oeste, ¿no? Y la continua adhesión de Estados. Y la Unión Europea llega un momento durante casi 20 años es así, pero después a partir del 2007 ¿no? Ya deja de serlo. Y durante el 2016 y luego 2018 sufre una mutación, digamos, ¿no? Entonces eso también es una herida que arrastra el demos que se estaba confeccionando en la Unión Europea. Por eso me planteo y comparto ciertas preocupaciones en el sentido de quizás no tenemos que hacer ninguna nota militante de valores cristianos ni progresistas porque la sociedad se ha supervisado, yo eso lo entiendo, pero hasta qué punto una comunidad de naciones es solo un sistema de reglas, porque todos los estados al fin y al cabo, incluso los federales como los Estados Unidos y demás, tienen una serie de dictos fundacionales que amalgaman, digamos, esa comunidad de bienes y afectos que es una nación, ¿no? Entonces, Europa, en el sentido de que cada vez se va federalizando más, lo va haciendo en competencias que quizás son demasiado técnicas y eso impide, por ejemplo, luego en las que son importantes, como es Estado de Derecho, separación de poderes, eficacia del derecho supranacional, ser más ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto solo un sistema de reglas puede confeccionar, digamos, amalgamar ese demos que se va configurando cuando llegan problemas, crisis como esta, la económica, que se te va un Estado miembro fundamental? Es esa mi preocupación, que quizás no podemos tener solo un sistema de reglas, funcionamiento del Estado de Derecho. Sí, bueno, yo creo que miramos las instituciones y vemos que la Unión Europea, pues efectivamente, y vamos al Tratado de la Unión Europea y hay unas disposiciones que organizan unas instituciones y cómo se eligen a los comisarios, ahí hay unas reglas del juego, cuánto voto tiene cada Estado miembro, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre ha habido unos valores ahí, ¿no? Siempre ha habido unos valores allí, y creo que en el caso de España lo comprendemos muy bien, porque durante muchos años España no podía entrar porque España no era una democracia, ¿no? Y creo que esos valores pues tienen que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Y tienen que ver con el Estado de Derecho, y creo que son irrenunciables, ¿no? Y creo que está justificada esta tensión que ha vivido la Comisión Europea con los gobiernos polaco y húngaro por esto, porque la Unión tiene que ser más que un proveedor de fondos, ¿no? Y creo que estos valores son los que tenemos en común, ¿no? Estos valores, o sea, que tienen que ver con nuestra tradición y con nuestra tradición cristiana, y no solo cristiana, tienen que ver con la Ilustración, tienen que ver con Armando nos lo explicará mucho mejor que yo, y creo que están vivos, ¿no? Y creo que en este momento lo vemos mejor que nunca, ¿no? Si miramos hacia el este y hacia la crisis de Ucrania, ¿no? Porque nuestros valores que compartimos pues no están garantizados y nuestras libertades no están garantizadas. Y creo que en eso creemos los europeos, ¿no? En la dignidad humana, en la libertad. Y en eso creemos todos. En otras cuestiones tenemos posiciones diferentes y no creo que vaya a dejar de ser así, ni que eso justifique que nos cambiemos la Unión Europea, que es de lo mejor que nos construyó los europeos en el siglo XX, ¿no? Y que lo hemos construido juntos y que nos ha permitido superar tantas cosas. Y además creo que solo si estamos unidos en la defensa de esos valores podremos hacerlo con eficacia, ¿no? Porque al final la intervención en Ucrania nos ha enseñado que las libertades no crecen en los árboles, no están garantizadas, y que si queremos defender nuestros valores en la escena internacional, en este contexto más difícil, en este contexto
este orden que se aleja de ese orden liberal de reglas y es un orden de poder, de potencias. Tenemos que estar unidos, ¿no? Porque nuestro peso en el mundo es cada vez menor, ¿no? Creo que es un proyecto de valores, ¿no? Y creo que siempre ha sido así. Y una cosa es por participar en el coloquio, eso no es una respuesta. Pero yo creo que ahora mismo sé que es mi opinión y estoy madurando también, por eso creo que lo comparto como coloquio que se está dando a la mayoría de edad del liberalismo. O sea, que el liberalismo cuando surge en un contexto cultural y de pérdida de valores mucho más grave que el actual, es la Revolución Francesa y lo que supone la Revolución Francesa, una religión civil, el jacobinismo, por otro lado el fundamentalismo ultracatólico, el ultramontanismo. O sea, es un contexto de escisión moral de toda Europa y de una pérdida de unidad de Europa que luego las guerras napoleónicas la unificarán, pero son unas bases que no son morales. Entonces el liberalismo que diseña Benjamin Constant en esa época parece que no tiene valores, porque es un conjunto de reglas. Es que tiene un valor que es el que es esencialmente liberal y que creo que se nos ha olvidado y estamos recordando, y es que los valores no vienen de arriba abajo, sino que la creación de los valores se produce en el diálogo, en el método de la amistad de estos dos hombres, en la confrontación, en la convivencia con lo diferente, porque los valores que son valiosos, porque por eso son valores, se generan de una única manera, y es algo que esto es una experiencia histórica y cultural que nos está siendo dada ahora, después del historicismo del siglo XIX y la fenomenología y una serie de cosas. Ahora empezamos a darnos cuenta que es que la fábrica de los valores no es el poder, que el poder siempre erosiona los valores. Todo poder que dice ser defensor de unos valores al final acaba acabando con ellos porque los parasita, porque los necesita para conservar el poder. Entonces, por ejemplo, en Hungría, que defienden valores, que Putin defiende valores, ¿no? Algunos creen que Putin es la tercera Roma porque es el lugar y la cuna del catolicismo, de tal, digo, pobre catolicismo y pobres valores defendidos por Putin o por Orbán, porque cuando el poder defiende los valores, parasita los poderes, los valores todo, y los desnaturaliza. Entonces, el valor del liberalismo es que es verdad que es un conjunto de normas. Todo conjunto de normas siempre tiene un valor, no hay una norma que sea neutral. Entonces, ¿cuál es el valor del conjunto de normas del liberalismo? Que es muy consciente de que la cultura se genera abajo y de que los valores se generan abajo y nunca de arriba abajo, siempre es de abajo arriba. Entonces, si tú generas unas reglas de juego sólidas, si tú generas una estabilidad política y económica, entonces estás generando las condiciones para que los valores que quizás no son los que a ti te gustan, entonces esos se generan. Claro, este es el problema del liberalismo, que si tú dejas libertad, a lo mejor los valores que surgen no son los que te gustan. Pero claro, este es el único problema del liberalismo. Pero claro, es que lo contrario es una tiranía o dictadura. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es que los liberales que parecían tan ñoños, esos hombres de grises, que nos vagaban, burócratas, que tal, al final tenían muy claro que las vacunas no eran tan malas y que quizás había que protegerse y que la única forma de protegerse era estar juntos, que quizás Rusia no es tan buena y que invadir un país quizás no está bien, que defender a los débiles quizás es necesario. Entonces aquellos que parecían que no tenían valores, de repente parece que sí que los tienen. Bueno, es una reflexión, pero es una cosa que estoy madurando, que quizás ahora 200 años después se está dando la mayoría del liberalismo por la toma de conciencia de que la cultura y los valores se generan abajo y no arriba. Pero vamos, es una aportación. Yo, bueno, quería decir algo, como cualquiera de los dos que quería coger, y perdonad por volver a lo de antes, pero como esto que surge la Unión Europea, y también lo ha dicho Nico, ¿no? Con el ejemplo de la transición, como que me da la sensación, yo creo que es bastante obvio, como que ambos surgen de una postura como del perdón político, ¿no? Y me parece curioso, o sea, cómo siempre, por decirlo más rápido, hay que darse de tortas, ¿no? Para que suceda algo así. Entonces son como dos preguntas que van por la misma dirección. Y una se la roba a un amigo que no ha podido venir. O sea, ¿realmente este perdón es posible hoy en día? ¿Este perdón como clase política? Como forma de hacer política? Y la segunda es esto, o sea, ¿hasta qué punto es necesario, por así decirlo, entre comillas, destrozarnos para después darse cuenta de que es necesaria la unidad?
Pues es verdad, fíjate, ahora que lo dices, no he incidido en ello, pero sin duda el perdón es uno de los elementos que están presentes, ¿no? Winston Churchill cuando hace su discurso de Zúrich hablando de la necesidad de Europa y de recrear la familia europea, dice: Alemania es culpable, pero en algún momento tiene que haber un acto bendito de perdón. Y hay que... Eso tiene mucho que ver con ese trío que son Schuman, Adenauer y De Gasperi. Y por su experiencia personal, Schuman y De Gasperi están abiertos a ese acto de perdón, ¿no? Y Adenauer dice: un futuro en términos de igualdad. Eso es un acto de perdón, ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, pues después de que Europa toque fondo, ¿no? Se hace posible lo que hace décadas, siglos, era un sueño de algunos intelectuales, ¿no? Pues efectivamente ocurre precisamente en ese momento después de la Segunda Guerra, ¿no? Que era un sueño para tantos, en España para Ortega y Gasset, y eso me hace volver con algunas ideas que planteabais antes cuando ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué es Europa? Son unas reglas del juego, un sistema de voto en el Consejo, ¿no? Y Ortega diría: es una cultura común, ¿no? Es una diversidad y también una unidad, un diálogo, ¿no? Más que unas reglas, ¿no? del juego, ¿no? Los padres fundacionales definieron la dignidad humana, o sea, o se dio eso como concepto que en ese momento se entendía, lo que no sé si ahora se entiende. O sea, era curiosidad. Bueno, ellos sí, bueno, es que me llevaría un tiempo, pero Adenauer, por ejemplo, habla todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la dignidad, la libertad y la independencia encuentra el Estado tanto sus límites como su orientación. Todo el tiempo, y habla de todo el tiempo, ¿no? La democracia, que tiene sus raíces en la noción de la dignidad, en los valores y en los derechos inalienables de cada persona que se han desarrollado en el cristianismo. Creo que es la misma página que mencionabas tú. Traía señalada la misma, ¿no? La misma página. Solo la democracia está enraizada en la creencia cristiana occidental, el derecho natural cristiano, los principios de la ética cristiana, la dignidad de la persona, los derechos individuales. ¿No? Pero en relación con derecho, ¿no? O sea, ello es curiosidad, pues saber, o sea, ahora la dignidad humana me parece como abstracta. O sea, es un concepto que lo puedes entender en una raíz, ¿no? cristiana, pero que no sé si ahora se puede... Bueno, la dignidad humana, la idea de la dignidad humana que sustenta la idea de los derechos fundamentales, como unos derechos de cada individuo, ¿no? que son un límite de la acción del Estado, dice, y también una orientación de la acción del Estado, ¿no? Y un límite porque el Estado debe respetar esos derechos de cada individuo, ¿no? Bueno, te explicas mucho mejor el liberalismo que... Sí, yo creo que no sé si se lo has dicho, pero la discusión que está en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Dignidad y Maritain que está detrás, yo creo que es que era un núcleo cultural de ciertas élites, no sé, que se conocían todos, y yo creo que está muy presente en ese concepto, más yo creo que en el sentido que estás diciendo. Que conocen tanto a De Gasperi como a Schuman personalmente y de eso. Yo tenía una pregunta, estudiarnos una aportación, es un poco más técnica, porque no he llegado a seguir bien la propuesta que ha hecho Javier Zarzalejo sobre política, sobre policía en la Unión Europea. Entonces, en el recorrido que has hecho del impacto, y un poco en la línea de tu pregunta, el impacto que ha tenido la guerra en la Unión Europea y en la conciencia de que hacía falta dar unos pasos más, ahora se está dando mucho y antes lo has mencionado por encima, la policía y la seguridad y defensa. ¿Qué pasos concretos conoces que se estén dando? Ya concretos, no deseos. ¿Qué desarrollos legislativos se están dando y cuáles crees que va a haber? Sí, pues claro, en esta situación pues todos han mirado a la Unión y se han preguntado, ¿no? ¿Pero qué hace la Unión? ¿Tiene una política exterior? ¿No? ¿Tiene una política de defensa? Y bueno, pues hay un debate a este respecto intenso, ¿no? En estos momentos. En torno a la política exterior,
pues la Unión tiene pocas competencias, es sobre todo una competencia de los Estados porque cualquier acuerdo requiere la unanimidad. Entonces, cuando esto estalla, muchos que conocemos la Unión Europea mirábamos así y decimos, uff, qué momento, porque enseguida se va a poner de manifiesto, ¿no?, que cada Estado toma su posición, que sin unanimidad no se puede hacer nada. Y luego, sorpresa, la Unión, ¿no?, ha avanzado y se ha afirmado como un actor geopolítico, ¿no?, a pesar de esas limitaciones, ha tomado unas decisiones que hubieran sido impensables, ¿no? El envío de armas, cosa que jamás había hecho la Unión Europea así, las sanciones que requieren la unanimidad, después la decisión sobre los refugiados, que también requería la unanimidad, y ha sido una apertura de la puerta a los refugiados, y también, bueno, pues ha habido, yo creo que una respuesta muy contundente. Lo que se plantea ahora es si la Unión daría un paso más para aceptar la regla de la mayoría en materia de política exterior. Eso es lo que Borrell, la alta representante, lleva años pidiendo y lo que Draghi planteó esta semana ante el Parlamento Europeo. No podemos seguir decidiendo por unanimidad, porque al final eso nos hace incapaces. Unanimidad 27, y con Hungría dentro, es que, ¿no? Y se plantea mayoría simple. Bueno, se plantea o una mayoría cualificada, que es más que una mayoría simple, o incluso un sistema de minoría de veto. Que un Estado miembro solo no pueda vetar, que necesites pues, 3 Estados miembros que representen el 10 o el 15% de la población. Es que ahora mismo puede vetar uno de 27. Tienes 8 Estados miembros con menos del 1% de la población. O sea que te puede tumbar una decisión en 0,2% de... No hay muchos Estados con muy poca población. Ha pasado hoy con Pasa constante, y con Hungría, claro, cuanto más diferencia política hay, pues también más posibilidad de que te veten, ¿no? Y lo mismo en el tema de la defensa, ¿no? La defensa es una materia en la que la Unión ha hecho poquísimo, ¿no? Ha sido la OTAN la que ha garantizado la defensa europea durante todas estas décadas, ¿no? Y hace unos años que ya la Unión se viene planteando si deberíamos hacer más juntos en materia de defensa, ¿no? Ganar cierta autonomía estratégica ¿no? Y desarrollar más capacidades, invertir más en defensa, ¿no? Y habíamos dado algunos pasos en este camino, ¿no? Hay unos proyectos que se llaman PESCO, ¿no? para invertir en capacidades de defensa, grupos de Estados miembros, y también pues, hay una brújula estratégica que es una reflexión sobre amenazas a Europa que ha presentado el alto representante hace poco. Bueno, desde 1998 se han dado algunos pasitos para intentar, ¿no? Iniciar un camino hacia una defensa un poquito más en común en Europa. Pero muy poco se había hecho y, por supuesto, esto es lo que se plantea ahora, sobre todo porque muchos estados han decidido ya potenciar su presupuesto de defensa, ¿no? Y entre ellos Alemania gastar el 2%. Claro, Alemania dice vamos a gastar el 2% en materia de defensa y el resto de Europa mira, bueno, vamos a hablar de ello, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces sí que es un momento en el que tiene más sentido plantear si esto no deberíamos hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que está encima de la mesa, ¿no? Yo creo que ya se han dado pasos porque lo ha dado la práctica. Con pocos mimbres ha habido una respuesta sólida, ¿no? Y ahora a ver si es posible que aprovechemos este momento para dar un paso más, ¿no? Y para estar mejor preparados en el futuro, ¿no? Pero yo creo que Europa ha respondido unida, ¿no? Para sorpresa nuestra y, por supuesto, de Putin, ¿no? Que yo creo que esto no estaba en las cartas, porque lo que hemos visto en el pasado es la ausencia de una política exterior. No porque Europa sea un desastre, sino porque la Unión carecía de capacidades en materia de política exterior, porque los Estados miembros han preferido reservarse esa competencia y no transferirla a la Unión. Así que veremos, Europa está en un momento de cambio, ¿no? Sin duda, de despertar. Nosotros también somos una comunidad de reglas y desde ahora hasta que ustedes también con la puntualidad posible como os tenéis que ir a los sitios seguros. Lo único es que sí que aunque quiera ofrecemos ahora más cervezas o algo nos podemos quedar charlando un ratito. Pues muchísimas gracias. Bueno, encantada de conoceros.